Hola, hoy vamos a resolver un problema para aprender a utilizar las leyes de Kirchhoff. El problema dice que determine las corrientes que circulan por el circuito que se muestra en la figura. Hay que recordar que cuando tenemos elementos de un circuito que están conectados en serie, tienen la misma corriente. Entonces, la fuente de 9 voltios y el resistor de 15 ohm van a tener la misma corriente porque están conectados en serie. A esta corriente le voy a llamar I1. La fuente de 12 voltios y el resistor de 20 ohm también tendrán una sola corriente que llamaré I2, mientras que la fuente de 6 voltios y los resistores de 12 ohm y 10 ohm tendrán una corriente que llamaré I3. Yo no sé cuál es el sentido en el que van las corrientes en este circuito, ya que esa información no es dada por el enunciado del problema. Acá estoy suponiendo que las corrientes llevan los sentidos que dibujé, pero puede que alguno de los sentidos escogidos no sea correcto. Si me equivoqué, al escoger el sentido de alguna de las corrientes, voy a obtener un signo negativo para esa corriente cuando termine de resolver el problema. Este signo negativo solamente me va a indicar que inicialmente escogí mal la dirección de esa corriente. No hay una norma o regla para escoger estas direcciones iniciales de las corrientes, sino que más bien queda a gusto de la persona que está resolviendo el problema. Obviamente, si en algún otro problema hay información sobre la dirección de una o más corrientes, se debe considerar esa información para resolver ese problema en específico. Como este no es el caso, entonces escogeré estas direcciones y al final las ecuaciones me dirán cuáles son los sentidos que deben tener las corrientes para que haya una solución real y se cumplan las leyes de Kirchhoff. Para empezar, recordamos que las leyes de Kirchhoff son dos. Tenemos la ley de nodos y la ley de mallas. En cuanto a los nodos, este circuito tiene dos nodos. Los voy a señalar con las letras A y B. Si analizamos de cerca el nodo A, vemos que a este nodo entran las corrientes I1 e I3 y parece que la corriente I2 está saliendo. Si nos recordamos de la convención de signos para la ley de nodos, las corrientes que entran al nodo son positivas y las que salen van a ser negativas. Entonces voy a aplicar la ley de nodos al nodo A. La ley de nodos dice que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Para el nodo A, la suma de las corrientes en ese nodo tiene que ser igual a 0. Entonces, I1 que entra al nodo menos I2 que sale del nodo, entonces es negativa, más I3 que entra al nodo, sería igual a 0. Podría escribir también la ley de nodos para el nodo B. Si analizo el nodo B, vemos que en el nodo B está entrando la corriente I2, pero están saliendo las corrientes I1 e I3. Entonces la ecuación para el nodo B quedaría la suma de las corrientes es igual a 0 y entonces menos I1 porque está saliendo más I2 que está entrando menos I3 sería igual a 0. Y si se fijan bien, esta ecuación y esta otra son prácticamente la misma ecuación. Lo que cambia en ellas es nada más el signo. Esta tiene las corrientes con un signo y esta las tiene con el signo contrario. Estas dos ecuaciones en el fondo son la misma ecuación. La segunda ecuación, la del nodo B, no aportaría nada si yo ya escribí la ecuación para el nodo A. Si nos fijamos en la ecuación para el nodo A, esa ecuación tiene tres incógnitas, I1, I2 e I3, que en realidad el problema me está preguntando por las corrientes que están pasando por este circuito. Como son tres corrientes diferentes, yo tengo tres incógnitas diferentes en este problema. Para resolver un problema que tiene tres incógnitas, yo necesito tres ecuaciones independientes entre sí para poder resolverlo. La ecuación que escribí
para el nodo B no me aporta nada para la solución del problema porque es la misma ecuación que tengo para el nodo A. Entonces, ahora paso a la ley de mallas. En este problema yo puedo encontrar tres mallas diferentes. Tengo la malla de la izquierda, la malla de la derecha y la malla exterior. De esas tres mallas yo puedo encontrar una ecuación para cada una de ellas y con esas ecuaciones, junto con la ecuación de nodos que tengo del nodo A, puedo escribir un sistema de tres ecuaciones y con ese sistema de tres ecuaciones yo puedo encontrar las tres incógnitas que tiene el problema. Entonces, voy a analizar la malla de la izquierda. Para la malla de la izquierda, voy a escribir la ley de malla. Ley de mallas. Y voy a tomar el recorrido en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario. Voy a empezar en el nodo B y voy a ir recorriendo la malla en este sentido. Entonces, cuando voy moviéndome desde el nodo B en esta dirección, me encuentro la fuente de 9 voltios y voy del negativo de la fuente al positivo de la fuente. Cuando voy del negativo de la fuente al positivo, esa fuente se escribe como positiva o la diferencia de potencial a través de esa fuente se suma en la ley de mallas como positiva. Recordemos que la ley de mallas dice que la suma de las diferencias de potencial en una malla cerrada del circuito debe ser igual a 0. En este caso, lo primero que tengo que escribir será la diferencia de potencial de la fuente esta de 9 voltios. Entonces agrego más 9 voltios de esta fuente. Sigo avanzando por la malla. Aquí no encuentro nada hasta que llego acá a la resistencia de 15 ohm. Cuando encuentro la resistencia de 15 ohm, tengo que revisar si a la hora de que hago el recorrido voy en el mismo sentido o en el sentido contrario a la corriente que pasa por ese resistor. La corriente que pasa por el resistor de 15 ohm es la corriente I1. I1 va en esta dirección, va en la misma dirección que el recorrido. Y la convención de signos dice que cuando el recorrido y la corriente van en la misma dirección, esa diferencia de potencial en ese resistor se pone negativa. Entonces aquí pondría menos la resistencia, que es 15 ohm, por la corriente, que vale I1. La corriente en el resistor de 15 ohm es I1. Listo. Sigo avanzando. Llego al nodo A. Eso no aporta nada. Sigo avanzando. Llego al resistor de 20 ohm. La corriente en el resistor de 20 ohm es I2 y el recorrido va también en la misma dirección que la corriente I2, porque el recorrido aquí iría hacia abajo. I2 también va para abajo. Entonces esa diferencia de potencial sería negativa. Menos 20 por I2. Sigo avanzando y me encuentro la fuente de 12 voltios. Aquí, como el recorrido va hacia abajo, voy del positivo al negativo de la fuente. Entonces esa diferencia de potencial se debe restar de acuerdo a la convención de signos. Entonces sería menos 12 voltios. Luego sigo avanzando y llego al punto de donde comencé a recorrer esta malla. Como llegué al inicio, ya cerré la malla, entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Y aquí tengo una nueva ecuación que tiene dos de las incógnitas que yo ya estaba tratando. Entonces, ya tengo dos ecuaciones, esta y esta, con tres incógnitas. Necesito todavía una ecuación más. Recuerden que esta ecuación de acá no aporta nada porque es esta misma ecuación en el fondo. Voy a escribir ahora la ley de mallas. Para la malla de la derecha, puedo empezar en el punto donde yo quiera. Voy a empezar en el nodo B. Empezando en el nodo B y recorriendo la malla en este sentido, en esta dirección, en la dirección horaria. Yo aquí también podría hacerlo en la dirección contraria, en dirección antihoraria, no importa. Pero para mantener el orden voy a hacerlo en dirección horaria también. Entonces, para la malla de la derecha,
Empiezo en el nodo B y voy subiendo. Cuando llego acá, me encuentro a la fuente de 12 voltios. Voy del negativo de la fuente al positivo. Entonces, esa diferencia de potencial tiene que ser positiva, más 12 voltios. Sigo. Cuando llego acá, me encuentro la resistencia de 20 ohm. El resistor de 20 ohm tiene una corriente I2 que pasa por él. Y cuando el recorrido se encuentra de frente con la corriente que pasa por el resistor, esa diferencia de potencial se debe poner positiva. Entonces, más la resistencia, que es 20, por la corriente, que es I2. Aquí lo que multiplicamos cuando escribo la diferencia de potencial debido a un resistor, lo que hago es multiplicar la resistencia por la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm. Continúo. Me encuentro el nodo A, sigo avanzando y me encuentro el resistor de 12 ohm. Por el resistor de 12 ohm la corriente que pasa es I3, y como el recorrido va hacia la derecha e I3 en el resistor de 12 ohm va hacia la izquierda, entonces me topo de frente con la corriente. Esa diferencia de potencial es positiva. Entonces escribo más la resistencia por la corriente. 12 por I3. Sigo avanzando por mi red hasta llegar a la fuente de 6 voltios. Cuando llego a la fuente de 6 voltios, el recorrido iría del positivo de la fuente hacia el negativo. Cuando voy del positivo hacia el negativo, esa diferencia de potencial se escribe negativa. Entonces resto 6 voltios. Sigo avanzando y por último me encuentro acá el resistor de 10 ohm. Por el resistor de 10 ohm pasa la corriente I3, que va hacia la derecha en este caso. Y como el recorrido viene hacia la izquierda, entonces eso se escribe positivo, más 10 por I3. Y llego al punto inicial. Cuando llego al punto inicial, esa suma da 0. Muy bien, entonces si nos fijamos bien, acá tenemos un sistema ya de 3 ecuaciones, esta ecuación y esta otra ecuación, con 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Ahora, para resolver esto tenemos que despejar de algunas ecuaciones para sustituir en otra y despejar de nuevo para encontrar una incógnita primero y después encontrar las otras. La estrategia aquí sería esta. Si vemos esta primera ecuación, voy a llamarla 1. Esta va a ser mi ecuación 1. Esta va a ser mi ecuación 2 y esta va a ser mi ecuación 3. La ecuación 1 tiene las incógnitas I1, I2 e I3. Tiene las 3 incógnitas. La ecuación 2 tiene las incógnitas I1 e I2 nada más. Mientras que la ecuación 3 tiene I2 e I3 nada más. Entonces, si revisamos bien, vemos que la incógnita I2 aparece en las 3 ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es, en la ecuación 2, voy a despejar I1 en términos de I2. Y en la ecuación 3 voy a despejar I3 en términos de I2. Luego sustituyo I1 e I3 en la ecuación 1 para que la ecuación 1 tenga únicamente como incógnita I2. Entonces, de la ecuación 2, de 2, voy a despejar I1. Para despejar I1, me doy cuenta aquí que estos 9 voltios y estos menos 12 voltios se pueden sumar. Menos 12 más 9 me quedaría menos 3. Menos 15 y 1, menos 20 y 2. Eso sería igual a 0. Y ahora quiero despejar I1. Para despejar I1, mando el menos 20 y 2 a sumar al otro lado y el menos 3 también. Entonces me queda que menos 15 y 1, 20 y 2, más 3.
E I1 sería igual a menos 20 I2 menos 3 sobre 15. Aquí el menos 15 se pasa a dividir. Y ya tengo I1 en términos de I2. Ahora, de la ecuación 3, voy a despejar I3 en términos de I2. Entonces, de la ecuación 3. En la ecuación 3 me doy cuenta que estos más 12 voltios y estos menos 6 voltios se pueden ya restar. Más 12 menos 6 me daría más 6. Más 20 y 2. Y luego aquí tengo más 12 y 3 más 10 y 3. Eso se puede sumar, daría 22 y 3. Más 22 y 3. Eso es igual a 0. Y para despejar I3, mando este 6 a restar al otro lado y el 20 y 2 pasa a restar al otro lado. Entonces, 22 y 3 será igual a menos 6 menos 20 y 2. Y entonces, I3 será menos 6 menos 20 y 2 sobre 22. Paso el 22 a dividir. Y ya tengo I1 en términos de I2 e I3 en términos de I2. Ahora lo que tengo que hacer es sustituir I1 e I3 en la primera ecuación, en la ecuación 1. Entonces me quedaría en la ecuación 1 decía que I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Aquí la tenemos. I1 menos I2 más I3 es igual a 0. Entonces, I1 menos 20 I2 menos 3 entre 15 menos I2 más I3. Más I3 sería entonces menos 6. Bueno, voy a poner más menos 6 menos 20 I2 sobre 22 es igual a 0. Esa sería la I3 menos I2 e I1. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar I2 de esta ecuación. Si se fijan bien, esta ecuación, la única incógnita que tiene es I2. Para despejar, voy a separar estas fracciones. Entonces me queda menos 20 sobre 15 I2 menos 3 sobre 15 menos I2 menos 6 sobre 22 menos 20 sobre 22 y 2. Todo eso tiene que ser igual a 0. Y ahora puedo unir todos los que tengan I2, los sumo, estos que tienen I2, y lo que no tiene I2 también se suma por aparte. Me quedaría que menos 107 sobre 33 y 2 menos 26 entre 55 es igual a 0. Ahora mando este 26 entre 55 a sumar. Y entonces menos 107 sobre 33 y 2 es igual a 26 sobre 55. O sea que I2 es menos 0.146 amperios. Esta sería la corriente I2. Como me dio negativo, quiere decir que la dirección que escogí para la corriente I2 está equivocada. I2 no va hacia abajo, sino que más bien debería ir hacia arriba.
pero el resultado, el valor que obtuvimos, sí es el correcto. Nada más nos equivocamos en el sentido inicial que escogimos para la corriente I2. Pero es algo común que uno se equivoque a la hora de poner esos sentidos porque uno los escoge prácticamente al azar. Muy bien, ahora que ya tenemos el valor de la corriente I2, debemos devolvernos a estas dos ecuaciones para encontrar las corrientes I1 e I3 que dependen de I2. I1 es menos 20 por I2, e I2 vale menos 0.146, menos 3 sobre 15. Eso daría menos 0.00533 amperios. También escogí mal el sentido de la corriente I1. Y la corriente I3 sería menos 6 menos 20 por I2. E I2 es menos 0.146 entre 22. Eso daría menos 0.14 amperios. Quiere decir que también escogí mal la dirección de la corriente I3. Escogí mal las direcciones de las tres corrientes. Eso puede ocurrir. Quiere decir que las corrientes van en las direcciones contrarias a las direcciones que escogí inicialmente, pero los valores de las corrientes I1, I2 e I3 sí son los que calculamos acá. O sea, la corriente I1 es 0.00533 amperios y debe ir en dirección contraria a las manecillas del reloj. I2 es 0.146 amperios y debe ir hacia arriba, mientras que I3 es 0.14 amperios y debe ir en la dirección de las manecillas del reloj, en dirección horaria. Con esto el problema queda totalmente resuelto. Si te gustó este video, deja un like ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.